inicia la ruta Dida Contigo, ya no estás solo, donde estaremos en los diferentes barrios del país, provincias y municipios, dando los servicios que da la Dida, dando a conocer los derechos de los afiliados, dando a conocer el dinero que tienen en las AFP, los derechos que tienen en las ARS, los derechos que tienen en las clínicas y hospitales, porque ustedes saben que del desconocimiento se saca provecho. Y entonces nosotros le estamos dando conocimiento a la gente para que reclamen sus derechos en la seguridad social. Una ruta que nosotros asumimos también como Ministerio de Interior y Policía, porque nosotros nunca hemos dejado solo a Capotillo. Y como es la visión de nuestro presidente Luis Abinader y de nuestra ministra Farideh Raful, toda la intervención integral en Capotillo se viene realizando y hoy le toca a la Dida. Que el equipo de la ministra y el equipo del señor director de la Dida aquí presente hoy nos dan un grata servicio y gratitud a través de ustedes, la cual hoy ustedes tendrán la oportunidad de ver cómo cambia el sistema de vida hacia algo que lo mejora. Con la tarjetita de la comida, yo compro mi comida y con eso me mantengo, ¿sabes? Qué bueno. Y ahora le doy las gracias a Dios por esta pensión también que el gobierno me va a ofertar para que siga manteniéndome. No sabía. Yo oí como que los anuncios que daba la Dida de los familiares fallecidos, si tienen algún beneficio en una AFP, yo vine para saber si tienen un beneficio y salió positivo. Todavía en el ensanche Capotillo no se había visto un operativo como lo está haciendo la Dida por la comunidad y por los envejecientes. Eso es un excelente trabajo que se merece la comunidad del ensanche Capotillo. Saludos amigas y amigos de Asegure su Salud. Qué bueno como siempre tenerles aquí con nosotros para llevarles otro programa cargado de contenido de su interés en todo aquello que tiene que ver con el mundo de la salud, particularmente de las ciencias médicas y por supuesto la seguridad social en su parte que se interrelaciona con la salud, que es su pilar más importante. En el día de hoy vamos a tratar un tema en nuestro kit de emergencia que siempre mantiene actualidad. A raíz de celebrar ahora recientemente, en estos días, el Día Mundial de la Diabetes, nuestro kit de emergencia, el doctor Porfirio Cabral, nos va a hablar sobre el mismo, ¿verdad? Adquiere mayor importancia cada día, como le hemos hablado en otras oportunidades, porque el número de pacientes con esa enfermedad sigue creciendo no solo en nuestro país, sino en el mundo entero. Miren, por otro lado, también yo quisiera aprovechar esta introducción para comentarles algo que
la verdad, yo creo que debemos pensar en eso. Yo estuve fuera con temas de salud familiar la semana anterior. Estuve en un gran hospital, ¿verdad? Un hospital quizá de la red de hospitales más importantes de Estados Unidos, Mayo Clinic. Y la verdad es que no dejé de pensar en todo momento en el día en que nosotros podamos llegar a la quinta parte de lo que ellos han logrado. Y yo sé que lo primero que le viene a la mente a usted, cada uno de los que están viendo esto, bueno, pero ¿cómo el doctor va a comparar lo que pasa aquí en nuestros hospitales con Mayo Clinic en Estados Unidos, que es una de las organizaciones punteras en el mundo de la medicina, en todo, ¿verdad? En todo el mundo? Digamos que está entre los 3 primeros lugares. Pero a lo que yo me refiero es algo que ni siquiera tiene mucho que ver con los recursos, con lo material, con la cantidad de quizá de millones de dólares que reciben esos centros, que por cierto son privados, no son públicos. En el caso nuestro, nuestros hospitales son públicos. En este caso me refiero a un hospital privado, de una organización privada. Pero a donde yo quiero llegar es al trato. Todas las personas con las que uno interactuó, médicos, enfermeras, paramédicos, personal administrativo, parecían todos cortados con una misma tijera. Era como si tuvieran un chip en su cerebro que determinaba la forma en que debían tratar a los demás. Es como si tuvieran conciencia realmente de que cada una de las personas, o gran parte de las personas que estaban en ese hospital, sobre todo los que iban requiriendo servicios, era porque tenían un problema de salud, o bien sea de ellos o de sus familiares. Y como tenían un problema de salud, ellos sabían que tenían que tratar con consideración, con empatía, con simpatía inclusive, aunque algunos no lo fueran, pero hacían el esfuerzo y se mostraban empáticos y simpáticos, decentes, corteses. Lo que pueda decir es poco, pero lo grande, lo que me llamaba la atención, aún como médico, es la universalidad en este trato, la formación que tenían esa gente en la interacción con los pacientes, con los visitantes, con todo el que iba allá. Era lo mismo todo, era buscarle la vuelta, era con una sonrisa, con una palabra amable, es más, hasta con un abrazo, por una razón de un momento de consideración, hasta una enfermera nos dio un abrazo. O sea, son cosas que no se necesitan de todos los millones del mundo para lograrlas. Por eso es que aquí, doctor Cabral, Pochi y este servidor, hemos insistido siempre a través de los años en la necesidad de trabajar con el personal de los hospitales, con el personal médico, con el personal paramédico, con todo el que trabaja en el hospital. Porque más que las infraestructuras físicas, que los hospitales, los centros de atención primaria, los centros de diagnóstico, etcétera, que todo está muy bien, que el gobierno inauguró 57, que arreglaron qué sé yo cuánto más, esto que lo, todo eso está muy bien, pero más que eso es importante, por un lado, que haya suministro
que hayan los insumos necesarios para poder atender a los pacientes, pero sobre todo, que la gente que está ahí sepa lo que va a hacer, sepa cómo te va a tratar, sepa brindarte el apoyo, brindarte la comprensión, la empatía que tú necesitas en un momento como es el que representa una visita a un centro médico. Porque por lo regular, o si usted no va a visitar a un paciente, usted va porque está enfermo o porque tiene un problema de salud, repito, suyo o de su familia. Entonces es algo que hay que tenerlo siempre presente. No nos cansaremos de insistir en eso. Eso es algo que se puede ir haciendo, que no necesitamos que pasen 50 o 100 años para lograr ese objetivo. Eso lo podemos ir logrando desde ya, formando, trabajando con nuestra gente de nuestros hospitales en ese sentido. Y eso ya por sí solo va a representar un verdadero cambio, un tremendo cambio, un gran paso de avance en nuestra salud, en la parte humana de nuestra salud que tanta falta hace. O sea, quiero dejar esa reflexión ahí en ustedes, ojalá que llegase a las autoridades, porque en este tiempo de materialismo, donde lo que se ve es lo material, lo físico, pues a veces estas cosas pasan desapercibidas o se minimizan, pasan a un lugar muy secundario en las prioridades de la agenda gubernamental. Así que no podía quedarme con esto porque fue algo que me impresionó y quería compartirlo con ustedes. Vámonos a una pausa y en breves segundos retornamos con ustedes aquí en Asegure su Salud. Hemos lanzado el programa 24 horas contigo, un servicio que estará disponible los 7 días de la semana. La ciudadanía cuenta con una línea de atención 24/7 para recibir orientación y defensoría en salud, pensiones y riesgos laborales. Comuníquese con nosotros al 809-472-1900. Con Dida ya no está solo. Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social. 24 horas contigo. Bien, señores, hoy tenemos muchas cosas que comentar. Es un programa bien calientico hoy, ¿verdad? Pero como yo les dije antes de irnos a la pausa, vamos a hablar con nuestro querido doctor Cabral de diabetes. Demos la bienvenida a nuestro hermano Pochi. ¿Cómo tú estás, Pochi? Antes que yo entre a mi tema específicamente, quiero reforzarte el tema que tú dijiste en la introducción. Mira que ya yo he analizado. Que tú sí sabes de eso, ¿eh? Mira tú sabes mucho mira que de yo he eso. analizado. Ajá. Lamentablemente creemos que el acto de salud es médico-paciente solamente. Primer error. Exacto. Segundo error, todo el personal alrededor del médico, nuestro código de trabajo lo trata como obreros y no son obreros. Tú tienes que hacer un código de trabajo para el personal de salud, porque el personal de salud que tú hablaste de la calidad humana es clave para que el paciente se... Claro. Tan clave como cualquier medicamento. Así es. Sin embargo, tú notas el portero, el camillero, el del seguro médico, todo el mundo te maltrata en un hospital. Exactamente. En un hospital dominicano, público y privado. Y en el privado te tiene que doler más, porque tú estás pagando tu dinero. Es peor todavía, claro, es así, esa es la verdad. Y yo te voy a dar un detalle que es mi teoría. Hasta que a los pacientes no se traten como en un restaurante de primera clase, no tenemos salud. En el restaurante de primera clase te preguntan, ¿le gustó el plato? Mire, este plato está mal. Se lo cambiamos. El dueño viene y te dice, ¿cómo te salió la comida? El chef pregunta. Entonces, la atención, el mozo, todo es atención. Pochi, lo acabo de vivir
como nunca, oye, porque déjame decirte, yo no lo dije ahorita, lo voy a decir ahora. Yo he estado en otros hospitales en Estados Unidos. Hablé específicamente de Mayo Clinic en Jacksonville, Florida. Es una organización que tiene varios hospitales. Mayo Clinic, como dije, es una de las cimeras en el mundo entero. Porque hay una formación en ese sentido. No quiere decir que suceda así en cualquier hospital de Estados Unidos. Ajá. Pero ese es el ejemplo al que nosotros debemos llegar, como está diciendo el doctor Cabral. Como dice Pochi, esa es la guía que debemos seguir, el objetivo que debemos trazarnos para tener, como Pochi bien dice, salud, realmente. ¿Tú sabes qué premio dan en Estados Unidos a los centros médicos? El centro que mejor pensó en el acompañante del paciente. Qué bien. Ustedes están oyendo. Oigan eso. Y tú vas aquí a cualquier centro médico a acompañar a un paciente y dice, yo necesito comer algo, y te dice, no, mire, baja allá abajo a las 2 de la mañana, doble a la izquierda, doble allá a la derecha, a ver si usted encuentra algo donde usted come. ¿Tú me estás entendiendo? O sea, sí, a ese nivel. Si encuentra alguien que te hable. Si no te atracan antes. Todo el mundo durmiendo. No, si no te atracan antes. Si no te atracan. Entonces, ese sentido de que el resto del personal es un obrero es mentira. Se debe medir la calidad del servicio, no el tecnicismo. Porque, óyeme bien, no tenemos nada que envidiarle tecnología a ningún centro médico del mundo. Sí, en tecnología estamos en punta. ¿Dónde que nos dan? Aquí tenemos tecnología de última generación, inclusive. ¿A dónde nos pasan el rolo? En eso, en la calidad humana. Sí. Nos lo pasan grandemente. Entonces, qué bueno, vamos a hablar, acuérdate que el 14 de noviembre a nivel mundial se celebra el Día Internacional de la Diabetes. Ya casi. Pero desde hace varios días ya tenemos la misma sociedad, ¿verdad? También de diabetes en nuestro país. El doctor William de Jesús, destacado endocrinólogo que preside ahora la Sociedad de Endocrinología. Tú sabes que se está hablando y celebrando diferentes actividades en ocasión de ese día importante, por lo que yo te decía, Pochi, de que la diabetes, tú nos contarás acerca de eso, porque está acabando. Tenemos que felicitar a la Sociedad de Endocrinología, que sí hace sentir el tema de la diabetes durante toda la semana, cuando se celebra. Sí. No ocurre con otras especialidades que pasan sin pena y sin gloria su patología. Nadie hace nada, nadie dice nada, no se celebra nada. Por ejemplo, el mismo caso de la salud mental, ¿qué tú oyes en la salud? Nadie dice nada. No, ahorita, después que tú termines tu tema, en el próximo tema, yo no le había dicho eso, ni siquiera él lo sabía. Yo quiero que caigamos ahí en salud mental. No, yo te voy a dar toda la explicación. Eso no pierde vigencia, al contrario. No te lo voy a ahora está más caliente que nunca el tema de la salud mental. Claro, entonces. Y voy a hablar algo con respecto a eso, pero en el próximo segmento. Claro. Entonces la diabetes, ya le dije, es una de las enfermedades que más ha ido creciendo a nivel mundial. ¿Qué pasa con la diabetes? Que la diabetes tiene varios peligros. Dentro de los peligros son las causas que constantemente, las complicaciones que crea la diabetes. O sea, usted tiene una diabetes, ok, se maneja con insulina, pero ¿qué causa el tener mucho tiempo con una diabetes sin identificar? Usted va a tener una serie de complicaciones como la neuropatía diabética, pérdida de la vista, insuficiencia renal. Mira, Rafa, al ritmo que vamos con la diabetes y el tema de la insuficiencia renal, los cálculos te están diciendo que vamos a tener que tener máquinas de diálisis como tenemos bombas de gasolina. Wow. ¿Tú has estado oyendo? Wow. Al ritmo que vamos a tener que tener tantas máquinas de diálisis como tenemos bombas de gasolina. Y sin embargo, tú no ves que nadie ha hecho esa, porque viene un comportamiento. Entonces, ¿qué pasa? Luego que tú tienes diabetes, si tú no llevas rigurosamente los tratamientos, tú caes en lesiones en todos los sentidos. Por ejemplo, ahí le vamos a hablar los tipos de diabetes y qué es.
es una resistencia. A veces pensábamos que era simple y llanamente una falta de insulina. No, no. Es que tu tejido luego hacen resistencia a la insulina que tú tienes. Y no le hace caso la glucosa y sigue igualito, tú tienes que adicionar la insulina. Hay 3 tipos de diabetes, tipo 1, tipo 2 y tipo 3. La diferencia de las 3 diabetes es que la tipo 1, usted la tiene desde el nacimiento. Este tipo de paciente, su proyección de vida es menor, porque imagínense todo el tiempo insulino dependiente. El páncreas no produce insulina. No lo produce, ese es un tema. La número 2, que es la más creciente, es por el exceso del consumo de azúcar. Todo lo que nosotros no tenemos la tendencia a que se rebaje el uso de azúcares. De hecho, los carbohidratos los estamos utilizando brutalmente. Toda esa bebida azucarada, todos esos jugos azucarados, porque nos vendían la idea de que el jugo era peor que el refresco. Ahora van caco a caco. Van caco a caco. No, hay que tener un fotofini para eso. Sí. El abandono que hemos estado haciendo al consumo de vegetales y proteínas. ¿Y por qué hemos hecho este abandono? Un país que producimos tantos vegetales que nosotros le vendemos a toda la región del Caribe vegetales. No utilizamos lechuga, repollo, pepino, tomate, todas esas legumbres, todas esas verdes, todo lo que es verde, es un aliciente a baja de los carbohidratos del cuerpo. Entonces, culturalmente no le enseñamos a nuestros niños en las escuelas, y vuelvo y repito aquí, que los programas de educación tienen que estar adheridos a los programas del Ministerio de Salud Pública. No entiendo cuándo que se van a juntar y van a decir, no, en las escuelas obligatorias en la escuela obligatorio da cómo alimentarse. En la escuela es obligatorio decir cómo comportarse ante ciclones. En la escuela tenemos que decir cuáles son los alimentos que causan daño. Y ninguno de esos lo estamos haciendo. Exacto. Entonces, el Ministerio de Educación tiene un presupuesto que no sabe hacer con él. Y todos esos programas, en conjunto con el primer nivel de atención, puede causar un impacto en la población. Pero creemos que seguir viviendo de las enfermedades. Entonces, no. Entonces, eso ahí. Entonces, la causa de la diabetes, como la vemos ahí en pantalla, alteración de la producción de la función de la insulina, sobrepeso y obesidad, sedentarismo y mala alimentación. ¿Cómo incitamos? Todo lo que llevamos nosotros, todo lo que te están incitando a hacer. Sí. Todo lo que te están incitando a hacer. Así mismo es. Entonces, eso está llevando a que ahí mírenlo ahí, los síntomas. Entonces, ¿cómo usted empieza a darse cuenta que tiene síntomas de diabetes? Ahí están. Deseo fuerte de orinar, aumento de peso, las heridas no sanan, problemas sexuales, visión borrosa, sed constante y las otras que tenemos, falta de ejercicio. O sea, yo no veo en nuestro colegio y en las escuelas públicas un programa verdadero de ejercicio. Y el ejercicio que usted le lleve a la cultura, que el ejercicio usted lo tiene que hacer cuando se levanta, en el transcurso del día y antes de acostarse. El ejercicio debe estar unido a las 3 comidas que usted lleva. Sin embargo, no lo hacemos. Tenemos un gran uso de tecnología. Entonces hay un niño que comiendo comida chatarra se sienta a ver una tablet, a ver televisión o un juego de Nintendo y ahí pasa horas sin ejercitarse. Ya no hay juego de la latica, ya no hay juego de cosas, los deportes. Entonces algunos deportes le salen carísimos a las familias y hay tipos de ejercicios sencillos que lo utilizan mucho los chinos, mover los brazos, dar una caminada, que ayudan a mejorar esa situación porque seguimos creciendo. Es más, ustedes ven inmensidad de gente obesa en las calles. Entonces, las complicaciones ahí están. Neuropatía periférica, ictus. El ictus y el derrame cerebral es técnicamente lo mismo. Cataratas enormemente, retinopatía diabética. O sea, usted puede quedar ciego. Usted puede tener enfermedad arterial periférica,
los vasos empiezan a dañársele y la circulación se daña, nefropatía hepática, que es la más peligrosa, el glaucoma, y los infartos. Que es muy común, como tú decías, la nefropatía diabética. No, yo le estoy diciendo al ritmo que vamos. Eso, y nadie veo que porque debe ser una campaña constante. Exacto, no solamente en esta semana. Exacto. Debe ser permanente. Algo constante, porque en realidad es alarmante los problemas que tenemos por eso. Entonces, hay otra cosa. Una de las otras causas es que no se le está dando el seguimiento adecuado al que ya tiene la diabetes. Y el estar mal controlado, no se toma la medicación como debería ser, porque al ser una enfermedad de larga data, la gente se cansa. Por ejemplo, ahí vemos, en lo que tenemos en pantalla, y habíamos hablado de las otras, la boca. Resulta ser, por ejemplo, en Estados Unidos está en un protocolo que todo el paciente diabético tiene que hacerse una profilaxis dental al año. Claro, claro. Porque por ahí, por las encías, eso es terrible. No solamente para la diabetes de la gestación, que es peligroso, las infecciones bucales, sino tiene que ser también la piel. Aparte de los ojos, los riñones y el corazón, porque los riñones y el corazón son mortalidad. Imagínense una persona a temprana edad ciega. ¿A qué trastorno llegamos con eso? O sea, señores, y la diabetes nos complica todo. Miren, cuando tuvimos ahora, en estos años pasados, la pandemia del COVID, lamentablemente, cada vez que un paciente diabético enfermaba de COVID, eso era tremendo lío, eso era... Sí, es que se triplica la mortalidad. Exactamente, la mortalidad pues se multiplicaba de forma exponencial, el porcentaje de pacientes, de víctimas fatales. Claro. Entonces... La obesidad, oye, la gente no recuerda. Hay que como tú bien dices, Pochi, tiene que haber una campaña permanente, porque tenemos que luchar contra este flagelo. ¿Y qué mejor campaña permanente que tú darlo en las escuelas y a los niños? Claro. La inducción. Que por ahí comienza todo. Mira, por ejemplo, hay países, el mismo Jamaica que pasó por un gran desastre. Recuerdo que hace 2 años, Jamaica prohibió el uso de refresco y bebidas endulcoradas a nivel de hospital y de colegio. No había venta de eso, porque como usted usted va a una cafetería de un colegio o a una cafetería de una escuela y hay toda el azúcar del mundo, usted no ve ni un guineo ahí. Así es. ¿Me entiende? Así es. O sea, ¿qué cultura le estamos llevando a los niños? Sí. Ustedes los padres, en su casa, cuando abren la nevera, calculen qué tiene alta cantidad de azúcar y qué no, porque también lo seguimos incitando a los niños. Cuando el niño abre la nevera, ¿qué va a agarrar? Una bebida. Claro. Que hay tipos de bebidas esas que tienen el equivalente a 20 cucharadas de azúcar. Sí. Es una barbaridad. Algo hay que hacer. Hay unos dulces, unos azucarados que eso. Entonces, miren, la etapa en la historia natural, ahí lo vemos, es un cuadro interesantísimo que lo pueden guardar. Así que empieza a comportarse, todo paciente tiene un comienzo con un indicador que es la hemoglobina glicosilada, que más adelante veremos qué es eso y de qué se trata. Porque hasta ahora solamente pensábamos que era la glicemia. La glicemia funciona perfectamente cuando ya usted tiene la diabetes. Aquí tenemos, como lo habíamos dicho, los 3 tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, que no es más que la que el páncreas nació sin funcionamiento, no existe insulina. De hecho, se están haciendo dispositivos para que usted se le instale la insulina y tenga eso. Ahí tenemos eso. Es una afección crónica, el páncreas no funciona. Insulino dependiente. Y aparte del trastorno que trae, porque es un paciente que tiene que estarse inyectando toda la vida, las lesiones son muy grandes. Ahí está el tipo 2, que es el que le dice que es que usted causa una resistencia a la insulina. O no la produce suficiente insulina, porque llega un momento que hay tanta azúcar que le lleva a la insulina. Entonces... ¿La quemó? No, y eso entonces es un paciente que
tú te ganaste eso. Y la tipo 3, que es estacional, o sea, hay una paciente que sale embarazada y de repente hace una diabetes gestacional. ¿Qué ventaja tiene la diabetes gestacional? Que inmediatamente pasa el parto, eso se revierte y posiblemente esa paciente no sufra más de diabetes, lo que hay que dar un seguimiento, porque eso. Ahí tenemos todos los síntomas y el screening de la gestacional, para que vean la importancia del seguimiento en una mujer embarazada. No es solamente el niño, es también ella, que es clave. De hecho, es una profilaxis dental, como yo había dicho, si tiene diabetes y ataca la boca sufre de infecciones, y una infección a nivel oral puede ser mortal. Entonces, así como hay hiperglicemia, que es la diabetes, hay una hipoglucemia que se siente. ¿Cuál es el peligro del paciente diabético? Que si no lleva a la medida de la misma insulina, un exceso de insulina puede causar una hipoglicemia. ¿Qué es lo que pasa con la hipoglucemia? Que la hipoglucemia es mortal. Si usted no la trata rápido, el paciente puede morir. No pasa con la hiperglicemia, que ya tiene resistencia. Por ejemplo, lo voy a explicar. Nadie tolera una glucosa por debajo de 50. Se muere. Ahora usted puede tolerar una hiperglicemia hasta por 500, que es una crisis hiperglicemia, pero no lo mata ese evento. Por eso es que el paciente diabético, paradójicamente, anda siempre con un dulce en la cartera o algo así por si edad. Entonces, come hipoglicémico. Exacto. Miren, por ejemplo, viene la neuropatía. Hay gente que empieza a sufrir de algo, y esa neuropatía empieza a producir trastorno cardiovascular, gastrointestinal, genitourinario, submotor, o sea, eso. Hay neuropatías craneales, radiculopatía. Dentro de esa neuropatía tenemos también el síndrome de atrapamiento. El síndrome de atrapamiento no es más que el nervio es pinzado y causa lo que tenemos, el nervio ulnar, que es uno de los que más aparece, el del túnel carpiano. O sea, cuando un paciente tiene un síndrome del túnel carpiano, que es la muñeca, usted tiene que descartar diabetes. Y la neuropatía peronea, que es del peroné de las piernas, que empieza a tener unos dolores o unos tipos de calambre, usted empieza a decir que qué es lo que está ocurriendo. Eso es muy importante que se tenga pendiente. Lo otro que le puedo decir es que el término prediabético, ahí está la crisis de hiperglicemia, eso cuando usted hace un evento súbito, le subió el azúcar demasiado, y tienen que ser divididos en dos estados, estado hiperosmolar y ahí lo que es cetoacidosis diabética. Ahí tenemos en pantalla cuáles son los síntomas que pueden ocurrir para distinguir. Y este es muy importante. El diagnóstico de la diabetes está basado al comportamiento de la glicemia. ¿En qué? Cuando es postprandial, en ayuna, postprandial, ayuna. O sea, ese esquema que vemos ahí le van diciendo los números en el cual ustedes pueden dar un seguimiento y decir, bueno, y este paciente es diabético porque se comporta de tal manera dependiendo de lo que coma y el proceso de ayuno que lleve. Eso es claro. Ahora, hay un término que la gente escucha mucho, que es que la prediabética, pero no es un término lejano de su realidad. Con el tema de la hemoglobina glicosilada, los niveles de hemoglobina glicosilada te dan un parámetro si tú te estás encaminando a ser diabético. Sí. Entonces, esa hemoglobina glicosilada te lleva, ahí está la terminal, a determinar y poner ojo a visor. Por eso es que es una enfermedad de seguimiento. Y si tú la atrapas a tiempo, puedes controlarla mejor. Eso es sumamente importante. No menos recordarle que el tratamiento de la diabetes, la insulina, hay varios tipos de insulina. Y miren ahí como los tres fenómenos de rebote, fenómeno de alta, eso del alba, esos son los síntomas, según lo que vimos anterior, del horario de subida o bajada de la glicemia en sangre y a veces la prueba. Entonces ahí tenemos que el diagnóstico medida de la glicemia en ayuna, los mismos programas, y
cuando usted tiene una hemoglobina glicosilada por encima del 6.5%, ya usted puede decir que ese paciente es diabético. Si le encuentra la hemoglobina glicosilada por debajo de 6.5, es un paciente que usted puede empezar a tomar medidas para que no empiece a hacer la hipertensión. Eso es muy importante. Eso es clave e importante. Y recordarle, ahí está lo que le había explicado de la hemoglobina glicosilada, que 6.5 es el parámetro para eso. O sea, cuando a una paciente le dicen que tiene una hemoglobina por encima de 6.5, ya usted tiene... Ya por encima, ya si está en 6, ya usted tiene que preocuparse. Tiene que tener esa preocupación. Entonces recordarle que la insulina, hay diferentes tipos, insulina rápida, insulina intermedia, pero ya eso va a ir de la mano con el tipo de paciente que es eso. Si no tenemos... Fantástico, Pochi, fantástico. El tema de la diabetes es muy amplio, señores. Toda la noche entera. Estar aquí la noche entera, días, hablando de esto, ¿verdad? Pero a raíz de, como explicaba Pochi, que el día 14 se celebra el Día Mundial de la Diabetes, pues queríamos repasar un poquito con ustedes este tema, del cual no nos cansaremos de hablar siempre, porque nos está afectando, afecta el mundo entero, y es un problema nacional, un problema vital en la salud de los dominicanos, donde ya tenemos casi la tercera parte de la población adulta con diabetes o con prediabetes. O sea que gracias, ¿verdad?, a nuestro querido Pochi por darnos luz sobre este tema. Y ustedes, queridos amigos, no se vayan, porque en breve momento retornamos con más temas de interés aquí en su programa Asegure su Salud. Hemos lanzado el programa 24 horas contigo, un servicio que estará disponible los 7 días de la semana. La ciudadanía cuenta con una línea de atención 24/7 para recibir orientación y defensoría en salud, pensiones y riesgos laborales. Comuníquese con nosotros al 809-472-1900. Con Dida ya no está solo. Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social. 24 horas contigo. Señores, miren, yo quiero compartir con ustedes otro comentario que estimo de vital importancia en estos momentos en nuestro país. En días pasados tuvimos en la cercanía de nuestro país el paso de un super huracán, el huracán Melissa. Un huracán que se formó a raíz, como se forman los huracanes, de una onda tropical que se convirtió en depresión, que se convirtió en tormenta y rápidamente pasó de tormenta a un huracán, llegó a ser categoría 5. Todo eso lo hizo en un proceso bastante lento, no típico, ¿verdad? Al sur de nuestra isla. Sin embargo, nos afectó durante muchos días con lluvias. Estas lluvias provocaron grandes daños en nuestra agricultura. Gracias a Dios que, bueno, tuvimos un par de víctimas fatales, pero pudo haber sido peor si nos hubiera dado de lleno ese tremendo huracán. Como afectó a nuestro hermano país Haití, como afectó a nuestros hermanos de Jamaica y del oriente de Cuba por igual. A raíz de eso, el gobierno, ¿verdad?, decretó una emergencia. Y bien que la decretara, había que hacerlo. Sin embargo, ¿dónde yo quiero ir? Yo creo que la situación del tránsito en nuestro país amerita una declaratoria de emergencia. Hace apenas unos meses
se indicó recientemente, quizá un par de meses, que se iban a hacer unos experimentos con el tránsito este-oeste, norte-sur, etcétera, algunas intersecciones, buscando la forma como agilizar, ¿verdad?, el tránsito. Ayer, que tuvimos, por cierto, un súper apagón, un blackout, ¿verdad? Tuvimos el país entero apagado para completar la cosa, como decimos. Pero me tocó nuevamente la experiencia de tomarme 2 horas en trasladarme de un sitio a otro. Y en esas 2 horas vi de todo. Y me pasó de todo también, porque lo último fue que un pequeño vehículo con uno de estos desaprensivos manejando se metió desesperado entre las filas, me rayó el carro a mí, rayó otro vehículo sin importarle. Un AME que estaba dirigiendo vino corriendo a recriminarlo y hacer que diera reversa. El tipo no le hizo caso. Las cosas que vemos todos los días, no es solamente con los motoristas. El caos en el tránsito sigue, pero cada día está peor. ¿Y dónde yo ligo esto? Yo lo ligo con algo que también hemos compartido con ustedes, que es la salud mental. Este mismo tema del tránsito está afectando a la gente, porque la gente que obligatoriamente tiene que manejar, tiene que transportarse, tiene que salir todos los días para trabajar, para estudiar, para lo que sea, entonces se ve en el medio de este caos, ¿no? Y lo que hace es agravar sus tensiones, sentirse todavía peor encima de todas las cosas que ya tiene ocupando su mente, ocupando su corazón. Y la verdad es que yo creo que el gobierno bien podría, como ha declarado emergencia en otras oportunidades para algunas cosas, podría declarar una emergencia para resolver todo el tránsito. Si nuestros técnicos, nuestros expertos no pueden hacerlo, busquemos ayuda de fuera. Vivimos cogiendo préstamos para diferentes cosas. Esto lo amerita, porque la salud. Ahora, en esta época, se habla mucho de salud mental. Que por cierto, este programa, yo creo que ha sido uno de los pioneros en dar la voz de alerta con la salud mental. Pues tenemos, no un año, tenemos como 2 o 3 años hablando de la importancia de ponerle caso a la salud mental. Y hoy en día está también peor que nunca. Por eso es que vemos a cada rato gente, lamentablemente, gente suicidándose, gente matando a otra por nada, gente peleando con otra por nada. Vemos casos de eventos depresivos. Las consultas de nuestros psicólogos y nuestros psiquiatras están abarrotadas. No dan abasto para la cantidad de pacientes que tienen. Y yo creo, yo estoy ligando una cosa con la otra, porque creo que van muy de la mano. Van muy de la mano y debemos trabajar concomitantemente en ambas. Debemos trabajar en una verdadera acción de sanidad mental, de ponerle caso a esto, ponerle empeño y si es necesario también declarar emergencia, igual que con el tránsito también. Yo lo ligo a la salud mental, pero ni hablar lo que representa también en términos de combustible, de gasto de combustible, entre otras cosas. O sea que yo no sé, Pochi, qué tú piensas al respecto, pero yo creo que se nos está yendo de la mano. Se habla mucho de salud mental. El gobierno está tratando de tomar iniciativas, según dicen. La misma señora vicepresidenta me consta que ha tomado varias iniciativas y ha estado en actividades. Pero yo creo que hace falta un esfuerzo mayor. No sé qué tú crees. Te voy a comenzar. Primero, con el tránsito nos han engañado. No hacen ningún análisis, hacen una medida, no se hace ningún análisis, porque en los análisis tiene que haber cambio de la medida que tú tomaste, para eso lo analizas. Claro. No ha ocurrido ninguna
cambios. Hay intersecciones que prohibieron doblar a la izquierda, pero que hay que doblar a la izquierda porque eso está trayendo un trastorno, nadie lo ha vuelto a analizar en ese sentido. En el sentido de la salud mental, está íntimamente ligado ese estrés que coge nuestra población en las calles con tu salud mental. Entonces, mira la foto, mira la foto. Eso podría ser cualquier país, pero podría ser cualquier avenida de nuestra capital también. ¿Qué ocurre? En cuanto al tema de la salud mental. Es aquí, eso es aquí. Exacto. Señores, miren, miren ahí la foto, eso es aquí, no en otro sitio, no en nuestro país. Ven a decir, en cuanto al tema de la salud mental, una persona de escasos recursos o de clase media, no tiene que ser pobre, ¿dónde va y se trata la salud mental? ¿Dónde se está asistiendo a esa población de salud mental? Le voy a decir que en Estados Unidos se ha hecho el cálculo de que un paciente, antes de llegar al psiquiatra o el psicólogo, ha gastado $37,000 buscando enfermedades. ¿Sabe lo que y el problema es mental. Imagínate. Oye, te estoy hablando en Estados Unidos y ellos han hecho ese cálculo. O sea, no, yo lo he visto aquí. Me voy a reservar nombres, momentos, pero eso que tú estás diciendo, guardando la distancia en términos de inversión, pero lo he visto aquí en nuestro país. Pero que el paciente comienza con algo que tú crees que es somático del cuerpo, es un trastorno mental, es una angustia, una depresión o algo, y lo lleva a somatizar. Pero entonces, ¿dónde están ¿cuántos hospitales tiene la capital? Que tú te acuerdes. No, la capital. Dime un número. Pero yo te podía decir como 5 o 6 hospitales. Ok. ¿En cuáles de ellos hay unidades de salud mental? Que yo sepa ninguno. Entonces que yo sepa ninguno. Entonces se le ha olvidado que la mente, el cerebro, es parte del cuerpo. Es un órgano y se enferma y tiene problemas, trastornos, y lo han olvidado. ¿Y cómo lo manifiesta? Todo el mundo se pregunta, ¿y por qué siguen los feminicidios? ¿Y por qué sigue la agresión? ¿Y por qué sigue los motoristas metiéndose en eso? ¿Por qué un tipo raya un carro y sigue como nada? ¿Por qué agreden a los policías de AME? Todo eso es un asunto mental. Claro, pero de luego. Porque cuando tú vienes a ver qué puede costar la rayadura de una puerta. Claro, por Dios, claro. Dime, ¿qué puede costar? ¿Qué vehículo cuesta más que una vida? Ninguno. Entonces, cuando tú haces un cálculo matemático ahí y tú hablaste de los préstamos que hemos prestado para crisis de huracán. Para todo y que pase una carretera y que pase una circunvalación y para todo. Te digo algo. Que no es que esté mal, pero es un tema de prioridades. ¿Tú quieres que te diga algo? Yo participé en un entrenamiento que se hizo en el 2014 en República Dominicana. Lo hicieron los coreanos de la solución al tránsito. Y yo participé en ese taller. Hace más de 10 años. Óyeme, en ese taller. Y ellos dijeron, en ese taller yo escuché y vi todo lo que está pasando ahora. Ellos lo dijeron en el 14. Hicieron un cálculo de todo eso. Inclusive, si ustedes no lo sabían, para el tema de los accidentes de tránsito, hay países que tienen peritos en investigar cuál fue la causa del accidente. Para que tú veas. Oye, ¿a qué nivel, perito? Pochi, déjamelo ahí. Vamos a pedirle un permisito a nuestros queridos televidentes para cumplir con un breve compromiso y retornamos en unos segundos con ustedes. Aquí mismo lo tomamos de nuevo. Hemos lanzado el programa 24 horas contigo, un servicio que estará disponible los 7 días de la semana. La ciudadanía cuenta con una línea de atención 24/7 para recibir orientación y defensoría en salud, pensiones y riesgos laborales. Comuníquese con nosotros al 809-472-1900. Con Dida ya no está solo. Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social. 24 horas contigo. Pochi, ahí mismo. Te contaba que existen peritos para investigar
la causa del accidente. Si es la intersección, si es el neumático, si fueron los frenos, si fue que se durmió, porque todo eso causa accidentes. Entonces, si tú ves, hay dos cifras alarmantes. La cantidad de dinero que se gasta en accidentes del tránsito, sin incluir la rehabilitación de los accidentados. Pregúntale a las compañías de seguro para que tú veas. Y eso se consume en accidentes de tránsito en República Dominicana, posiblemente 55 mil millones al año. Pero papá, y no solo eso, como tú dijiste ahorita, la vida no tiene precio. No tiene precio. Ahora, pregúntate dónde estamos nosotros como país en accidentes de tránsito con víctimas mortales. Aunque sea de forma proporcional, ¿en qué lugar estamos? No, tú sabes por qué estamos... En lugar cimero, estamos en primer lugar. Tú sabes por qué estadísticamente no estamos en primer lugar, porque hay una pequeña isla, Juan me parece. Exacto, esa islita, sí. Que tiene sí. Lo que tiene el barrio de Catanga. Sí, exactamente. Y nos lleva en cifras, por eso a mí a veces la estadística hay que verla con pinza. Pero nosotros somos los primeros en el mundo. Sí, hombre. Y con un concepto epidemiológico que dice que todos los accidentes pueden haber sido evitados. Claro, exacto. Oye, es un concepto epidemiológico. Señores, eso da ganas de llorar, no de todos los reírse, accidentes de llorar. pueden haber sido evitados. Porque o una falla humana o una falla técnica que pueden ser prevenibles. Entonces, no se está haciendo nada. Y como tú dices, vamos a hacer un préstamo y traer unos coreanos o unos chinos, qué sé yo, porque parece que no entendemos español. Para ver si solucionamos el problema. Si nosotros no lo podemos resolver, busquemos a vamos otro. a buscar ayuda, señores. No, pero la gente cuando tiene un médico que no lo ha resuelto, no busca otro. Claro. La gente no cambia de médico. Claro que sí. Entonces, porque usted... Y a todo esto, yo personalmente quisiera ver en las caras a los científicos que han organizado el tránsito en República Dominicana. ¿Quiénes son los el cartel responsable de la medida? Oye, porque no sabemos los nombres. Pochi, y quizás han estado imbuidos de la mejor intención del mundo. Pero los resultados no son. Uno evalúa por los resultados. El resultado. Lamentablemente. Ahí mira otra ahí. Radares, multas. No ha resuelto nada. Aunque yo sí creo que la mejor solución o la única solución es educación permanente. Así como hablamos de las enfermedades y las situaciones de salud a nivel escolar. ¿Por qué no hay un programa vial en los niños? Tú pusiste el dedo sobre la llaga ahorita. Es que todo comienza ahí en la escuela. Es más, se habló hace pocos días, ¿verdad? Creo que el ministro de Educación, el licenciado Decán, está en eso. Se ha hablado de la reintroducción de la moral y cívica en las escuelas, que nunca debió salir. Sí, yo no sé nunca debió salir. Sacaron eso. Nunca debió salir. Pero esa es una de las materias más importantes que tenemos que enseñarle a nuestros hijos desde que son chiquiticos. Claro. Porque si hay algo que falta en nuestro país es moral y cívica. Claro. Es conciencia. Porque hay un nivel de respeto. Es concepto, es valores, principios. Todo eso que se ha perdido y por eso es que estamos como estamos. Nuestra juventud. Vuelto un etcétera como nuestra país. Juventud irrespeta todo. Totalmente. Son tan fuertes que irrespetan su vida. Totalmente, una inversión de valores total. Y entonces creemos, se nos está vendiendo que la falta de conocimiento tiene el mismo valor de lo que tienen conocimiento. Eso es lo que se te vende. Sí, o sea, son iguales. O sea, ellos y respetar a una gente. ¿Cuándo con el tema de moral y cívica, lo primero que te dice es que tú no puedes respetar a una autoridad? Que tú no podías levantar la mano, ni siquiera la voz a una autoridad. Exacto. Cuando un policía decía se detenga, tú te detenías. Dígame qué desea. No, ahora cuando un policía detiene, ellos le vocean una mala palabra y después quieren pelear con el policía. Entonces, así mismo es, Pocho. Entonces se habla mucho del tema de la impunidad. Claro, la impunidad promueve mayor corrupción, mayores faltas. Pero antes de llegar ahí, antes de llegar a la corrupción, antes de llegar a la delincuencia, antes de llegar a todo eso, vamos a la base.
Sí. Vamos a la base, a la formación en la familia, a la formación en la escuela. Al origen del pecado. Exacto, al origen del pecado, como tú dices. A la conciencia ciudadana, a la moral y cívica. Claro. Enseñarle a que vayan creciendo, conociendo lo que son los valores, lo que son los principios, lo que es el respeto, como tú dices, Pochi. Todo eso que se ha perdido. No, vamos a tratar de recuperarlo. Es más, esas son las cosas que deben ser realmente una emergencia nacional. En eso es que deberíamos todos, gobiernos, sociedad civil, todos y cada uno de nosotros, poner nuestro empeño en hacer un gran esfuerzo por cambiar nuestro país, por cambiar nuestra sociedad, por cambiar nuestra mentalidad. No importa que usted diga, que el mundo está así. No importa, esa no es la excusa. Yo te voy a poner un ejemplo. Esa no es la excusa. Yo te voy a poner un ejemplo. Existen dos naciones que fueron destruidas totalmente y crecieron de sus cenizas. Japón y Vietnam. Sí. Japón y Vietnam fueron, Vietnam recibió mayor cantidad de bombas que la que recibió que tiró la Segunda Guerra Mundial. ¿Tú estás oyendo eso? ¿Cómo? Sin embargo... Oye eso, mi madre. Oye, el cálculo. Sin embargo, son países que ahora mismo tienen progreso, tienen estabilidad en todo el sentido. Claro. ¿Y en base a qué? Fue la educación y disciplina, claro, porque no tenían dinero. Se puede. No tenían dinero. Es que se puede, claro que se puede. Esas son las dos naciones de ejemplo y Japón es una de las 10 potencias del mundo. Pero hay que poner empeño, hay que tener voluntad política para hacerlo. Porque yo prefiero que muramos en el intento. No, porque es así. En el intento por recuperar nuestra vida, por recuperar nuestra conciencia, por recuperar el futuro de nuestros hijos, de nuestros descendientes. Claro, porque... Para que nuestro país no solamente vaya creciendo económicamente, lo cual está muy bien, mucho turismo, crecimiento económico del PIB, esto que lo otro, todo eso está muy bien, pero vamos a crecer en humanidad, vamos a crecer en decencia, vamos a crecer en concepto. A eso, si tenemos esa base, podemos lograr todo lo otro. Y que no tengamos que caer, porque al ritmo que vamos, ahí están los ejemplos ahí. Mira lo que pasó en Brasil, que perdieron el control de la favela, que tuvieron que terminar de una manera drástica. Wow. Entonces, ahí es que vamos a llegar. Ahí es que queremos ir. Exacto. Si seguimos como vamos, eso va a terminar como tirando la favela. Pero claro. Una población que desafía a las Fuerzas Armadas de un país, de una potencia mundial como Brasil. Y tuvieron que... Ahí está el muerto chango. Entonces, ese es un ejemplo. Cuando usted vea la barba del vecino en candela... arder, ponga la suya y remoja. Claro que sí. Claro que sí. Mira, Pochi, antes de cerrar nuestro programa de hoy, nosotros la próxima semana comentaremos con ustedes los resultados de las elecciones del Colegio Médico, que todavía están contándose los votos en estos momentos. Y también vamos a hablar de una serie de medidas, de informaciones importantes que la DIDA, la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados, en el día de hoy expuso a través de una rueda de prensa hace apenas un rato. Pero todo esto vamos a comentarlo con ustedes en nuestro programa de la próxima semana, porque el tiempo en televisión nos esclaviza. Pero siempre con la promesa permanente de poner todo nuestro empeño en llevar a ustedes todo aquello que sea necesario para asegurar su salud. Será hasta la próxima semana. Dios mediante. Hemos lanzado el programa 24 horas contigo, un servicio que estará disponible los 7 días de la semana. La ciudadanía cuenta con una línea de atención 24/7 para recibir orientación y defensoría
en salud, pensiones y riesgos laborales. Comuníquese con nosotros al 809-472-1900. Con Dida ya no está solo. Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social. 24 horas contigo.